Bienvenidos a un nuevo episodio de La historia como nadie te la contó. Yo soy Kate. Y yo soy Leo. En este podcast discutimos diferentes episodios de la historia mundial. Bueno, papá, ganó Gabriel Boric en Chile. Gabriel Boric, para los que no saben, es un izquierdista, marxista, y acaba de ganar las elecciones presidenciales en Chile. Entonces, bueno, esto nos dio la idea, mi papá y a mí, de hablar sobre lo que ocurrió con el primer gobierno marxista, izquierdista, elegido en Chile en 1970. Entonces, papá, cuéntame, ¿qué pasó en las elecciones de 1970? Kate, en las elecciones de 1970, Salvador Allende, un médico político de izquierda, de tendencia marxista, había estado durante muchos años ocupando posiciones en el Congreso y había sido candidato presidencial en otras oportunidades. Logra finalmente el 36.2% de los votos, pero no era suficiente para lograr la presidencia. En negociaciones con la democracia cristiana, que era el partido que estaba entregando el poder, el presidente era Eduardo Frei. En esas negociaciones se acordó, bueno, bajo una cuestión que llamaban el Estatuto de Garantía Constitucional. Eso significa que ellos le iban a dar lo que necesitaba para llegar, para tener la mayoría, para poder lograr la presidencia o el porcentaje que se requería, pero con la condición de que respetara la constitución, de que respetara todo lo que estaba hecho. A Allende lo respaldaba un grupo llamado la Unidad Popular, ya varios partidos, estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista, estaba el MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el MAPU, que era un partido que, digamos, que está más cercano a Allende. Todos esos partidos tenían sus líderes, y los líderes de cada partido tenían divergencias, pero apoyaban a Allende. Entonces comenzó algo que llamaron la vía chilena al socialismo. Básicamente, eso debería ser algo pacífico, ¿no? Y entonces eso era o sea, la forma como se estaba planteando. Vamos a llegar por elecciones y a diferencia de lo que Carlos Marx planteaba, que era el, la dictadura del proletariado debe ser impuesta a sangre y fuego, debe ser impuesta a plomo, debe morir gente. Y eso es lo que había pasado en Rusia, en la Revolución Rusa, llegaron matando gente, inclusive la familia del zar, lo que pasó en China, lo que pasó en Vietnam y en Alemania, en Europa del Este no ocurrió porque, bueno, básicamente se convirtieron en satélites de Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en Cuba, por ejemplo, fue sangriento. Fidel Castro llegó al poder cuando volteó la vista para intentar conseguir apoyo de monetario, porque siempre fue un vampiro a quien le chupo la sangre. Entonces, cuando no encontró en América quien le financiara, se fue con los soviéticos y se convirtió en una carga por los soviéticos, porque era un vampiro pegado ahí al cuello chupándoles la sangre. Entonces, pero se impuso de manera sangrienta, Ok, entonces ¿no? sí, se puede Cuando decir que casi todas las revoluciones se impusieron de forma sangrienta, marxistas, marxistas. Ok. marxistas, exactamente, o sea, con el marxista, ¿no? Entonces, eh, comienza entonces esta vía chilena al socialismo, ¿verdad? Y apenas ni siquiera había tomado posesión del gobierno e intentaron secuestrar al general René Snyder,
que era el comandante en jefe del ejército. Wow. Se dice que elementos de la oposición y de la CIA y todas estas cosas estuvieron involucrados allí. Lo cierto es que cuando lo secuestran, lo intentan secuestrarlo, él se defiende y le dispararon y murió. Murió por las heridas unos días después. Entonces ya comenzaba, pues, tú sabes, con un cierto grado de tensión. Pero había escogido como objetivo general Snyder porque este era opuesto a salidas que no fueran constitucionales. El ejército de Chile siempre fue apegado a la constitución. Tú ganaste las elecciones, nosotros te respaldamos. Perdiste las elecciones, entrega al gobierno. Okay. Siempre ha sido así. Bueno, como debería ser. Ok. Entonces, el gobierno de la Unidad Popular comienza con la nacionalización del cobre, que era el principal, la principal fuente de ingresos de Chile. Y cuando hubo esa nacionalización, las compañías que se afectaron fueron unas compañías propiedades de los Rockefeller y de los Rothschild. ¿No? Eso también molestó digamos, y también estábamos en plena Guerra Fría. Acuérdate, eso fue el año 70, plena Guerra Fría, y digamos Nixon, que estaba en el poder en Estados Unidos, pues no quería consentir ese tipo de cosas. Inmediatamente comenzaron a hacer movimientos para, de alguna manera, frenar la posibilidad de el marxismo instalado democráticamente allí. Ya habían tenido los problemas con Cuba, que ya sabemos, ¿no? Entonces, Ok, entonces una de las primeras acciones fue nacionalizar el cobre, pero eso era de las compañías de Rockefeller y Rothschild, entonces el presidente Richard Nixon de Estados Unidos se molestó. sí, Okay. sí, los Rothschild son europeos, que son los dueños Okay. los dueños de los bancos y todo. Ese es otro elemento. Pero lo cierto es que entre las otras medidas que implementaron, iban a cambiar la economía drásticamente, a centralizarla y que fuera el Estado, como todos los comunistas. Como Vamos todos a los comunistas, exacto. El Estado la, el poder. la economía centralizada y se muere de hambre un gentío. Como pasó en Rusia, pues, bueno, estos venían, pero digamos con una receta diferente. Bueno, vamos a aumentar los salarios, pero cuando nacionalizan el cobre, inmediatamente le cierran los créditos de los bancos, ¿sabe? La influencia de los Rothschild, no hay dinero para Chile, no hay dinero de ningún organismo para Chile. Entonces, aumentan los salarios, pero y lo hacen solamente, lo hacen sin respaldo de ese, o sea, cada vez que tú imprimes moneda, papel moneda, en cualquier país, eso se llama dinero inorgánico si no tiene respaldo. Un respaldo puede ser en oro o puede ser en bienes y servicios. Si no lo tiene, Y pues eso crea una inflación horrible. exactamente, exactamente. Entonces comenzaron, no solamente con eso, sino que comenzaron a profundizar la reforma agraria que ya había comenzado, ya había iniciado Eduardo Frei, pero estos sacaron de la manga unas leyes viejas y con esas leyes empezaron a tomar la finca, a quitártela a los dueños y a repartirlas la misma receta que conocemos que hizo Chávez. Parece que todos tienen como un libro, como, Es un libreto, es un un libreto, libreto exacto. sí, sí, es un libreto. Como cuadraditos. Check, 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 check. Exactamente. Entonces, el reparto de tierra. Por supuesto, cuando las tierras se las quitas a los que producen, la producción baja. Porque Claro. los que llegan no saben producir, no tienen medios para producir. No es lo mismo que tú trabajes en la tierra, seas un trabajador y te pagan tu jornal por trabajar la tierra, a que tú tengas que administrar la tierra. Son dos cosas diferentes. Sí, claro. Entonces, la producción de alimentos bajó y al mismo tiempo no tienen dinero entonces para importar.
Ujú, No podían importar porque no había plata claro. y nadie le prestaba. Entonces Allende se va a Rusia, préstame plata. Y los rusos le dijeron, no, mira, nosotros no, ya tenemos un vampiro que nos está chupando, que es Fidel Castro. Fidel. No podemos tener otro vampiro. Y segundo, nosotros no confiamos en la forma como ustedes están imponiendo el socialismo. O eso se impone a plomo o no se puede imponer. Entonces, pero total que le dieron algo, ¿no? Le dan algunas cosas, pero no era lo suficiente, lo que se necesitaba, no lo tenía. Entonces, ante esa escasez generalizada, las mujeres chilenas salían a las calles con las cacerolas vacías y las golpeaban. Eso se llamó los cacerolazos, que nosotros los conocimos en Venezuela. Ok, pero ahí se originó. Ahí, ahí fue donde se originaron los cacerolazos, ¿verdad? Golpeando las ollas vacías, no hay nada que ponerle, ¿no? Mm, No había nada, era terrible. Entonces, se estaba entonces generando ese caos económico y entonces los partidos de izquierda, o sea, bueno, los partidos de la Unidad Popular, que eran los que apoyaban a Allende, comienzan a tratar de acelerar el proceso de socialismo. ok. Por su lado, el MIR, el MIR era pro, dame armas y a plomo tomamos el poder. El Partido Socialista igual. Fíjate tú que el Partido Comunista era el más conservador. Mm, Espérate, no, pero seguía más la línea de Allende, de hacerlo pacífico, ¿no? El MAPU tenía unos que eran pro acelerar y otros ir básicamente como, bueno, yo no sé si Allende, eso no lo puedo saber, eso no puede saber nadie que estaba en la cabeza de Allende. Sí, porque Allende era marxista, o sea, que él quería llegar a eso. Lo que no se sabía era si había que avanzar más rápidamente. Entonces, ante esa, llega Fidel, imagínate, ya Fidel a visitarlo, ¿no? Y se ok, quedó 3 semanas, ok. ¿no? Y las 3 semanas, imagínate el tipo ahí dando discursos y entonces, tú sabes, viendo toda la vez y generó duda entre los líderes de la Unidad Popular de que se lograra el socialismo pacíficamente. Wow. En medio de ese caos surgen entonces grupos paramilitares de derecha. Y dice, bueno, tenemos que parar este desastre. Tenemos que de alguna manera propiciar que el caos sea mayor para que intervenga la Fuerza Armada y parar esto de alguna manera. Entonces hay un movimiento llamado Patria y Libertad. Entonces hacían, yo no sé si llamarlo terrorismo o más bien sabotaje, ¿no? Ok. Sí. Entonces, Ok, esto es sabotaje fue por parte de los partidos de derecha. sí, básicamente Patria y Libertad era un grupo financiado digamos, por elementos de oposición, empresarios y también me imagino que también estaría financiado por la CIA, ¿verdad? Porque en plena Guerra Fría tú no ibas a permitir ese caos y ese desastre que se te impusiera otra Cuba allí. Había posibilidades de que eso pasara. Las cosas se ponen tan complicadas. Se llegó a un paro de transporte y cuando se llega al paro de transporte, imagínate tú, no hay comida, Ujú. te escasea todo y entonces encima no hay quien la transporte. O sea, la logística se detiene, no hay distribución. Imagínate tú. O sea, Eh, hambruna. el desastre era, pero tremendo, ¿no? Eh, en junio del año 73, pues, el paro fue como en octubre del año 72. En junio del año 73, el caos estaba ya generalizado. Y había, bueno, los del MIR estaban pidiendo que les dieran armas, que se repartieran armas. Había rumores de que estaban llegando aviones y que traían cargamentos que nadie sabía qué era. Se suponía que eran armas para repartirlas, para defender la revolución, ¿no? Ok. Entonces, en ese estado, o sea, Chile era un desastre, ¿no?
Por supuesto, nadie invertido un centavo, la inflación llegó a 600%, imagínate. Bueno, ya a nosotros eso no nos parece nada después del desastre de Venezuela. Y me imagino que la gente se iban, ¿no? Emigraban. Mucha gente se iba, que podía salir de Chile. Este, Entonces los que tenían la capacidad de producir se iban. se iban o se quedaban ahí defendiendo sus empresas y conspirando, Ah, porque claro. a mí me parece que en medio de un desastre de eso es el deber tuyo tratar de defender el orden y tienes que conspirar pues, para lograr detener ese desastre. Bueno, Ok, en junio de ese año, un grupo de militares, había un coronel que lo iban a destituir y entonces prefirió intentar dar un golpe. Llegó a la moneda con unos tanques y eso se llamó el tanquetazo. ok. Como le dicen el tancazo. Bueno, eso fue repelido por los generales, o sea, por un general, el comandante del ejército, que era Carlos Prat, y un general que estaba a cargo de las operaciones llamado Augusto Pinochet. Ok. Entonces, las mujeres eh, chilenas se reunieron, un grupo de mujeres de la oposición, y se fueron a la casa de Carlos Prat, que era el general, el comandante del ejército. Y llegaron allá y le tiraban maíz, ¿no? Como a las gallinas, ¿no? Y entonces, sí, o sea, era una gallina que no tenía la fuerza para acabar con ese caos. Bueno, Carlos Prat no era un hombre, era un hombre débil, porque entonces se deprimió y entonces terminó O renunciando. sea, si realmente era una gallina. Eso demostró que no tenía, porque podía haber hecho dos cosas. ¿No? Me pongo del lado del gobierno completamente o me pongo del otro lado, pero tenía que hacer algo. Después que hace en el medio llorando, ¿no? Bueno, total que renunció y Allende nombró comandante en jefe del ejército a Pinochet. Entonces, finalmente, o sea, Allende quería, como, bueno, mira, en ese estado de cosas, el desastre que había, vamos, porque no hacemos un plebiscito y que la población decida si seguimos adelante, ¿no? El plebiscito era peligroso porque en las elecciones parlamentarias, Allende había incrementado el número de senadores y diputados. Entonces, había un temor de que pudiera ganar eso y entonces ya era más difícil sacarlo. Porque si se hubiese logrado tener, digamos, el número de diputados y senadores para hacerle como hubiese podido haber una salida constitucional y deponerlo, porque no sabía manejar el país. Y el Ok. país se está cayendo y tienes que salir. Pero como no tenían los votos, entonces él pidió, bueno, vamos a hacer el plebiscito. Entonces, quería hacerlo el 11 de septiembre. Mm, Entonces, imagínate, entonces los militares empezaron, bueno, ¿qué hacemos aquí? Si llega el 11 de septiembre, después que salga el plebiscito va a ser difícil dar el golpe, porque tampoco sabían que, digamos, había movimientos dentro de las unidades militares que indicaban que había gente que estaba apoyando el gobierno de Allende, sobre todo en mando más bajo. Entonces, bueno, mientras se tenía el poder total, había que aprovechar. ok. Y comenzó la conspiración. A todas estas no sabían si Pinochet se iba a sumar a la conspiración. Y el 6 de septiembre llegó uno de los oficiales, lo enviaron estaba el comandante de la Armada, comandante de la aviación, el comandante de la Armada era Toribio Medina, el comandante de la aviación que era Gustavo Lee, y el jefe de los carabineros estaba ahí o sea, estaba todavía un jefe de los carabineros que no estaba definido. Había uno que era Mendoza,
que César Mendoza, que sí estaba definido. Es lo que había que quitar al otro y poner a Mendoza como jefe de los carabineros. Ok. Y el otro, y querían saber entonces si Allende, perdón, si Pinochet se iba a sumar al golpe. Cuando habla con él no da respuesta, sino que dice, yo no soy marxista. Y golpeó la mesa. Entonces, eso lo tomaron ellos como, bueno, entonces estás para acá, estás para este Exacto. lado. Bueno, entonces se planificó todo. Entonces, en la mañana del 11 de septiembre, eran las 8 de la mañana en Valparaíso, se acostumbraba a hacer unas maniobras militares llamadas UNITAS, o sea, UNITAS, entre los militares de Latinoamérica y los militares de Estados Unidos. Entonces, en esas UNITAS iban destructores y barcos y armadas pues, de los países, y entonces hacían unos militares en conjunto para la defensa del hemisferio. Las unidades habían partido supuestamente para esa maniobra. El ministro de la defensa de Allende se llama Orlando Letelier, y él era un civil, pero entonces, cuando le dijeron, no, es que vamos para esas maniobras, y acuartelaron a todo el ejército. Entonces le dijeron a él, iba a haber en el Congreso, iba a haber como una votación para darle un desafuero a dos líderes, al líder del Partido Socialista y al líder del MAPU. Desafuero significa que perdían su condición de parlamentario. Ok. Y los podían destituir, ¿no? Porque estaban incitando a la toma del poder por las armas. Entonces no, como va a haber eso, puede ser que haya esos desafueros, entonces queremos acuartelar por si hay disturbios. Entonces Letelier se quedó tranquilo. Mm. Entonces, en la mañana, ya las unidades tomaron en Valparaíso, que queda, digamos, son 2 horas más que en Santiago. O sea, allá eran las 8, en Santiago eran las 6. Y, y fueron tomando posiciones y neutralizando a la resistencia que pudiera haber de la Unidad Popular. A las 7 de la mañana le informan a Allende, mira, no, él lo llamaron en la madrugada, le dijeron, mira, hay unidades que se están moviendo y están tomando posiciones en Valparaíso. Entonces, él inmediatamente comienza a intentar establecer comunicación con Pinochet y con Gustavo Lee, que era y nada, 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 no había. Y entonces, bueno, decide irse a La Moneda. Él tenía era como una fuerza, eran unos civiles llamados GAP, o sea, el grupo de amigos del presidente, y eran como una guardia personal, ¿no? Se llegaron a contabilizar más o menos como unos 100. Entonces tenían armamento que les había proporcionado Fidel Castro, y entre ese armamento le había regalado a Allende una ametralladora, una Kalashnikov, una AK-47. Se la había dado ya. Allende se fue con su ametralladora y algunos miembros del GAP. Eran poquitos. Eran como 4 del GAP y otros de agentes de la policía. O sea, total que entre todos eran como 10 lo que tenía allí. Entonces, llega el primer bando de la Junta de Gobierno. Entonces, bueno, Allende tiene que entregar el poder, y ahí es donde él se da cuenta, cuando ve los firmantes, de que Pinochet era el jefe del golpe. Él todavía pensaba, bueno, cuando Pinochet se entere y ya todo va a cambiar, nada. Los O sea, carabineros, él llegó al lugar de la moneda, ¿cómo se al llama? palacio, Al Palacio de la Moneda y le trajeron como el documento con los firmantes de que tienes que entregar el poder. no, no, eso fue por la radio. O sea, Ah, ok. un bando lo hicieron por la radio, o sea, todas las Ok. comunicaciones había todavía como 3, 4 emisoras que estaban todavía
afines al gobierno y que no las habían podido silenciar. El resto estaban todas ya dentro de la red de comunicación de las Fuerzas Armadas. Ok, Esas afines, una de ellas se llamaba Radio Magallanes. ok, Entonces, él hace, cuando se transmite el primer bando, él se da cuenta de que está solo. Segundo, cuando él llegó, habían unos tanques de los carabineros y efectivos y estaban cuidando el palacio. Él entra al palacio y le dice, no, no se preocupe, que los carabineros vamos a defender el palacio. Resulta que ya habían destituido al jefe, al general de los carabineros, habían puesto a César Mendoza como el nuevo comandante en jefe. ok. Inmediatamente César Mendoza dio la orden y se fueron y dejaron el palacio solo. Cuando él Wow, vio que se retiraron, cuando se dio cuenta Allende que le estaban retirando la guardia, sí se dio cuenta que la cosa era grave. Digo, bueno, mira, yo me voy a quedar aquí hasta el final. Y entonces le llegó el ultimátum. Tienes que salir a las 11 de la mañana. Si no ha salido, vamos a bombardear. wow. Entonces habían ido las hijas al palacio y entonces pidieron una tregua para sacar a las mujeres, ¿no? La sacaron por una de las puertas, se llamaba Morandé 80, y por ahí salieron unas mujeres y ahí estaban apostados ya digamos, las fuerzas de carabineros que iban a tomar, del ejército, que iban a tomar el palacio Ok. si Allende no se rendía. Le comenzó, bueno, Allende no se quería rendir, le ofrecían, bueno, te vamos a sacar del país, y se interceptó después quedó, todavía está por allí, una grabación donde le dice, a Pinochet le dice el general que estaba de enlace, que estaba comandando el golpe, no comandando, sino que estaba como dirigiendo el golpe, o sea, todas las comunicaciones, Pinochet estaba en un lado, Lee en otro, Merino en otro lado, entonces él estaba como en un sitio centralizado con las comunicaciones. Entonces él le dice a Pinochet, le estamos diciendo que estamos pidiendo que se rinda y está diciendo que lo que quieren parlamentar. Entonces Pinochet dice, nada de parlamentar, rendición incondicional. Entonces, Carvajal le dice, bueno, ok, rendición incondicional. Y si se rinde, entonces lo montamos en el avión y lo sacamos del país. Entonces Pinochet dice, sí, y en el camino el avión se cae. ¡Ah! Dice, quedó registrado ahí, ¿no? Quedó grabado. O sea, no Entonces, había salida posible para él. bueno, entonces hizo la última, digamos, se dirigió al país por última vez Allende. Y esa quedó registrada también, esa en Radio Magallanes, dice, no me voy a rendir, a mí me eligieron para salir aquí cuando termine mi mandato y en ese momento es que yo voy a entregar el gobierno, voy a pagar con mi vida, tú sabes, todo es un discurso romántico, patético, Ujú. ¿no? De mártir. De Martí, por supuesto. Atrás quedó todos los desastres, tú sabes, las familias desesperadas, las situaciones todos los días en las casas, porque eso no importa. Siempre los comunistas manejan siempre el mártir, ¿no? Ujú. Todo lo que le pasa a la gente todos los días en el común, eso no importa. Eso, ¿sabe qué? Los comunistas No, ofrecen dignidad, ¿no? y eso es Vamos culpa a del rescatar otro. tu dignidad. ¿Ah? Y siempre lo que le pasa a la gente, la hambruna, los desastres económicos, siempre es culpa de otro. Culpa de Estados Unidos, Eso, culpa de la eso es culpa del oposición, culpa del bloqueo, otro. eso es Ah, culpa del otro. Ellos nunca son responsables de nada, ¿no? es- Entonces, tú sabes, todos esos desastres que pasaron, gente que murió, entonces, cosas, eso no importa. Eso no tiene nada, eso no importa. Lo importante es imponer el socialismo. Así como en China murieron millones de personas, en Rusia millones de personas, no importa. Es que hay que imponer el socialismo, ¿no? Entonces, fíjate tú que ese discurso y es bien interesante, ¿no? Porque a las 11 de la mañana ya, bueno, empieza el bombardeo y y resistieron un rato, tenían, bueno, creo que tenían 3 lanzacohetes y eso es lo que tenían, y unas armas, no se podían defender. Y los aviones bombardearon y después empezaron a atacar por tierra. Total que al final bombas lacrimógenas. Al final entraron. Cuando entraron, Allende le dijo a los GAP y los que estaban allí, a los médicos que estaban con ellos, bajen todo, yo bajo de último para no vamos a recibir más.
Entonces se suicidó. Y entonces, bueno, eso Pero, durante mucho fun tiempo fact, quedó, se suicidó con el ¿ah? AK-47 que le habían dado, ¿verdad? Se suicidó con la que le había dado Fidel. Ok. Y no solamente eso, sino que entonces quedó hasta quedó toda esa cuestión de que lo habían asesinado. La izquierda, todo, tú sabes, en todos los países no asesinaron al presidente y tú sabes eso, ¿no? Yo creo que el rescate del orden, el rescate de la vida normal que la gente merece, era necesario. Ujú. Tú no puedes ir porque tú vas a imponer algo, que muera gente, eso no importa, que la gente pase hambre, eso no importa, que la gente pierda todas sus cosas, eso no importa. Lo importante es lo que los líderes queremos hacer. Y no es así. Total que después del suicidio, nosotros detuvieron a toda esa gente y los concentraron en el Estadio Nacional. A todos los líderes de los partidos los persiguieron. Unos resistieron, unos murieron peleando contra la dictadura, los buscaban. Otros los intercambiaron con los rusos. Y había uno en el MIL que era Andrés Pascal, que era sobrino de Allende. Andrés Pascal Allende. La hermana de Allende, este, también era comunista, igual que él. De hecho, se suicidó en La Habana, imagínate. Entonces, una vez que comienza la cacería de comunistas para acabar con todo ese cáncer que había allí del marxismo y recoger todas las armas y todo, sí, hacer, tú sabes, un trabajo que tomó como más o menos 17 años en ese Wow. trabajo de limpiar todo eso. Una limpieza profunda. Entonces, la Junta Militar tenía que recuperar la economía. Entonces, bueno, no sabía qué hacer y bueno, le impuso un programa de corte liberal que después lo llamaron neoliberal o como tú sabes que siempre agarran una bandera, no, el neoliberalismo, y tú sabes, Ujú. bueno, pero resulta que esa política de neoliberal en los primeros años fue dura, pero después llevó a Chile a ser una de las economías o la economía más fuerte de Latinoamérica. Después de la destrucción de Venezuela, la destrucción de Argentina, quizá yo creo que después de Brasil, la más fuerte era Chile. ¿Mm? Ok. Y entonces, este, después de que ocurren todas esas cosas, Fidel Castro se da cuenta que la falla que hubo en esa toma del poder en Chile fue, primero, no tenían apoyo militar, no tenían el apoyo militar, que ellos comenzaron a trabajar en Venezuela, infiltrando hombres como Chávez en el ejército. Esa es otra historia, pero Fidel Castro logró penetrar en el ejército en Venezuela. Venezuela era la joya de la corona por el petróleo. Exacto, eso te iba a decir. El Y interés de infiltrar gente en Venezuela era por el petróleo, claro, y para entonces por el financiarse. petróleo. Sabían, ya se veía que los soviéticos iban a perder la Guerra Fría. Y eso, pues, ¿sabes? Eso ellos manejan una cantidad de información que no maneja la gente común y ya veían que eso iba a pasar. Entonces, había que tener a esa gallina de los huevos de oro allí preparada para cuando cayera la Unión Soviética, porque los vampiros de Cuba son incapaces de producir nada. ¿No? Entonces, ocurre en Venezuela el golpe de Estado y Chávez proclama que su admiración por Fidel. Ujú. ¿Esto en qué año fue, papá? Esto fue en el año 92. Ujú, Fue con Chávez y torpemente hecho y fracasado, ¿no? ujú. Pero el ministro de la Defensa, que es uno de esos, era un militar de esos rastreros,
y ese general le dio a Chávez la oportunidad de hablar ante los medios. Cuando se rindió cobardemente, salió hablando en los medios. Eso lo convirtió, porque también los medios, todos los medios que en Venezuela, que así paga el diablo, llevaron a Chávez como un dios también. Lo llevaron hasta, bueno, entonces imagínate, lo convirtieron en la esperanza blanca. Como se dice, como se decía en el boxeo, cuando todos los campeones mundiales eran negros, decían la esperanza blanca de que alguien ganara el campeonato mundial de los pesados. Entonces, ahí estaba la esperanza. Por supuesto, con todo ese apoyo y todas esas cosas, logró llegar a la presidencia. Y llegó a aplicar la receta de la Unidad Popular. Ok. Igualita. Toma de tierra, expropiaciones, todo. Bueno, yo creo que tú viste cosas de esas ya, pues cuando ya estaban un poquito más grande. Y si fue tal cual, así como lo hizo Allende, igualito. La diferencia es que Chávez sí tenía un ejército que lo apoyaba. No solamente eso, que tenía petróleo. Y el petróleo llegó a estar a $100 el barril, o más. Imagínate, con esa cantidad de dinero, no solamente el vampiro de Cuba empezó a recibir su el financiamiento que se le había acabado cuando los rusos cayeron, cuando cayó la Unión Soviética. En Cuba hubo un periodo que se llamó el periodo especial. Y pasaron una cantidad de trabajo porque no había dinero que entrara y no eran capaces de producir nada. Lo que hacían era poner hoteles y traer turismo y prostituir a la jovencita cubana, las manjineteras, y esos eran sus ingresos provenían del turismo. Y a la gente pasando hambre, ¿no? Pero con Chávez revivieron. Claro. Revivió Fidel, ¿no? Y entonces, bueno, Chávez le permite ese dinero financiar, o no financiar, pues ni siquiera es que financiaba, es que regalaba el dinero. El dinero de los venezolanos se lo regalaba a los Kirchner en Argentina, le regalaba a Evo Morales en el Perú, a Correa en Ecuador, y así, ¿no? Todo cuanto régimen tenía olor a izquierda, él le regalaba dinero, ¿verdad? Entonces, con Chávez resurge en América Latina, y Lula en Brasil, o sea, resurge una cantidad de países. Muere Chávez, hay como una recuperación, inclusive en Chile, ganó Bachelet, que su papá había sido un torturado por la dictadura y eran socialistas. Sí, era Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Ecuador. ¿Qué países? Sí, Nicaragua, que es otro de los vampiros que Chávez mantenía. Entonces, sí, entonces fíjate tú, cuando Chávez muere, afortunadamente, Chávez muere, y los precios del petróleo bajan, bueno, se genera el desastre económico en Venezuela, porque deja a un anormal en el gobierno, que inclusive eso se lo impuso Fidel. Vamos a poner a este débil mental para poder nosotros manejar el gobierno como lo hicieron, manejaban los cubanos que manejaban todo. Claro. ¿No? Todos los registros públicos, todo lo manejaban los cubanos. Y este tonto era simplemente. Entonces, bueno, después que ya no tenía nada, entonces tuvo que traer el narcotráfico, y entonces ahora viven del narcotráfico y de todas esas cosas, pero básicamente el país es un desastre, y entonces el drama que hay en Venezuela de los desplazados, los millones de personas que han tenido que salir del país porque se mueren allá. Quedan allá, se mueren de hambre. Un 25% de la población. Mira, ni en las guerras más sangrientas el 25% de la población se va. Pero imagínate el grado de desastre que ocurrió en Venezuela. Y eso hizo que ganaran algunos, bueno, yo no sé si eso, pero en algunos países hubo como algún tipo de conciencia. Entonces ganó Piñera en Chile, ganó Macri en Argentina, o sea, hubo cambios en Ecuador, salió Correa. Salió Lula. Hasta Evo lo tumbaron, ¿no?
salió Lula, ¿no? Pero bueno, en el Lula salió Lula y entró Entró. Bolsonaro, que es un payaso, ¿no? Ujú, Y lamentablemente no sabemos si Lula va a volver a ganar, ujú. pero puede pasar. Entonces, volviendo a Chile, fíjate tú, con todo este tema, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un país que tiene los índices más bajos de pobreza, creo que tiene entre un 8 y un 12% de pobreza, el analfabetismo más bajo, la clase media más extendida en toda Latinoamérica, un país así gane los marxistas? O sea, entonces, bueno, no sé, la aplicación tiene que venir desde el punto de vista cultural. Yo O sea, pienso que mientras más riqueza hay, la gente más tiende como a, o sea, cuando están bien, tienden como a buscar el socialismo. yo creo que he escuchado a algunos expertos chilenos y he escuchado muchos análisis de gente y también coincido en eso, porque eso ocurrió en Venezuela. Cuando tú crees que la economía es lo único que importa y te olvidas de lo demás, la influencia cultural la toma la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? En Chile, Salvador Allende tiene estatuas. Es un mártir en las cosas, en las manifestaciones que hubo en el 2019 que quemaron Santiago, se reivindicaba la memoria de Allende, ¿no? Entonces, en la última locución en Radio Magallanes lo dijo, más tarde, más temprano que tarde, volverán a abrirse las puertas y todo, tú sabes, ese discurso rocambolesco de los comunistas. Pero los comunistas tienen, los marxistas tienen la gran virtud de que pueden pasar 100 años y ellos esperan 100 años. Siguen ahí, sí, eso es verdad. No se rinden nunca y siempre tienen gente activa trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? Las escuelas están llenas de maestros Ujú. y las universidades llenas Y de las profesores universidades también. de izquierda. Ujú. Entonces este muchacho bochicano con el 55% de los votos, Boric. no el 55% de los chilenos, de los votos de la gente que fue a votar. Ujú. Eso no significa que sea el 50% de los chilenos, de la gente que fue a votar. Ajá. De esa gente que fue a votar, la gran mayoría son jóvenes. Están pidiendo un cambio de qué? Yo te voy a decir Contra- yo te voy a decir cuál es mi teoría. Yo pienso que primero la gente no conoce la historia. Entonces, cuando tú no tienes con qué compararte, o sea, la gente se compara con una utopía. Es que el mundo tiene que ser, no tienes que compararte con lo que hay, ¿entiendes? Entonces, si comparado con lo que hay, tú estás mejor, quédate como estás, ¿entiendes? No te compares con el mundo de los castillos y los unicornios, porque eso no existe. Excelente esa Segundo, descripción que acabas de hacer. Segundo, yo creo que la gente cuando te va muy bien estás aburrido, ¿sabes? Cuando tú estás preocupado por trabajar y por traer comida a la mesa, tú no estás pensando en ideales ni nada, sino estás preocupado de lo que hay. Entonces la gente está aburrida porque te está yendo muy bien. Mira, papá, yo vi en estos días un programa y decían que el 30% de los millennials, o sea, la gente de mi edad, en Estados Unidos, apoyan el comunismo. En Estados Unidos, o sea, el único país donde, gracias al capitalismo, 340 millones de personas viven bien. ¿Cómo tú vas a apoyar el comunismo? Si el comunismo, o sea, gracias a lo que tienes es lo que te ha llevado a vivir como estás. A mí eso no me cabe en la cabeza, pero bueno, yo creo que solo los que de verdad hemos vivido las desgracias del comunismo podemos entender el peligro que eso representa. Y o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Lo que ocurrió, o sea, cuando yo escuchaba a un humorista venezolano que decía que la gente cuando tiene todo, no tiene por qué deprimirse. Ujú, Y eso deprime, ujú. decía él. Tú deprime el no tener por qué deprimirse. Entonces, esta gente, parafraseando eso, no tiene de qué quejarse y entonces están buscando un cambio. Ujú. Porque pues, lo que tú decías, estás comparando con una utopía, ¿no? El mundo tiene que ser entonces así, eso no existe, ni existirá
nunca, porque la naturaleza humana no es así. Exacto, existes tú y existe Venezuela, existe Nicaragua, existe Cuba, entonces, oye, vete, como estás tú, dices, oye, podría estar como Venezuela, entonces mejor me quedo como estoy, pero no. No escarmientan en cabeza ajena. Ahora fíjate, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Habrá penetrado el socialismo el ejército chileno? Ojalá no. ¿Podrá, si o sea, este muchacho, tú te acuerdas del capítulo que hicimos del zar? Sí. ¿Te acuerdas de las palabras del zar cuando le dijeron tienes que asumir el imperio? Él dijo, no estoy preparado, Ujú. yo no sé gobernar. Bueno, este muchacho también dijo lo mismo, yo no estoy preparado. Ese muchacho ni siquiera se recibió de abogado. Ese muchacho no terminó. Pues, el problema Estás hablando de Boric. de Boric, el problema con todos estos izquierdistas es que pasan su vida lanzando piedras, Ujú, quemando llantas, protestando contra los gobiernos y nunca aprenden nada. Por eso es que ellos cuando llegan al gobierno llegan a destruir, porque lo único que saben es destruir. ujú. Eso sí lo saben hacer perfectamente, destruir sí saben. Sí saben protestar, pero Pero cuando ya tienen el poder no saben qué hacer con él. construir no saben. Entonces, estará infiltrado, porque hay una constituyente, acuérdate de Chávez. Primero ganó la presidencia, Ujú, después vino la constituyente, en la ujú, constituyente le dio una cantidad de poderes y entonces comenzaron a hacer todos los desastres ujú, y acabaron. O sea, bueno, vamos a estatizar la economía, el petróleo va a ser el arma para manejar la economía y vamos a asfixiar al sector privado. ujú. Cuando tú haces eso, la producción baja, los empresarios se van, venden. Entonces, eres víctima de eso, o sea, tú pierdes lo que tienes, lo que has construido, que has trabajado, tienes que irte. Entonces, lo que ellos, cuando la toman ellos, lo que hacen es dejarla en el suelo. Entonces, el país se quedó sin empresa y, por supuesto, entonces no hay alimento. Bajó el precio del petróleo y viene la hambruna y entonces los venezolanos tuvieron que ir todo. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿pasará eso en Chile? No lo sabemos. El Dios tiempo quiera dirá. que no. Ojalá no, sobre todo por nuestros hermanos venezolanos que se fueron para allá, entonces tienen que vivir el comunismo dos veces. Eso debe ser una pesadilla. Pero bueno. Bueno, papá, muchísimas gracias por contarme esta historia. Me encantó y creo que es demasiado importante en este momento conocer el desastre que es el marxismo. Gracias por escucharnos. Si les gusta este podcast, no olviden darle me gusta y suscribirse. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.